Ustedes van a notar que en esta segunda parte, si tuvieron una buena base de química, les va a resultar mucho más fácil que por ahí la primera. Eso es una buena noticia, porque si se sintieron decepcionados con el primer parcial, el segundo generalmente remonta, y remonta muy bien. Así que la única advertencia que le puedo dar en esta segunda parte es que la parte teórica es muy pesada, muy densa. Hoy, como vieron con la profesora, terminaron un poquito más tarde, se extendió, pero eso va a ser más que común porque es muchísima la fundamentación teórica que ustedes necesitan. Y como aliento, la aplicación en los problemas es mucho más fácil y sencilla. Sin embargo, es muy importante que ustedes entiendan la parte teórica, porque entender la parte teórica les va a ayudar no solamente para fundamentar los problemas que tenemos aquí en nuestra asignatura, sino es justamente la base físico-química de todos los contenidos que tiene la tecnología de los alimentos. Si ustedes entienden bien físico-química, van a entender todo lo referido a los alimentos. Por eso me parece muy importante que no dejen de tener en cuenta que la teoría es muy, muy, muy fundamental para que ustedes continúen con la asignatura. No piensen que porque la sienten difícil o les parece difícil, la dejan de estudiar. Al contrario, hay que continuar y seguir. Hay muchos contenidos, mucho vocabulario nuevo. Ustedes hoy habrán visto que una cantidad de palabras nuevas, que ya veníamos con muchas palabras nuevas, pero ahora como que hoy nos superaron unas palabras nuevas, y eso necesita un tiempo. Así que, bueno, yo lo voy a repasar con ustedes, pero tienen que poner un esfuerzo de su parte. Bueno, entonces para la clase de hoy voy a tratar de hacer como un breve resumen de los temas que necesitamos para resolver la guía 7, que recién quedó en el campus cargada. Así que si lo buscaron antes, discúlpenme, que no la pude hacer. Bueno, entonces voy a compartir. Voy a tratar de... ¿Ustedes ven bien mi pantalla? Sí, se ve bien. Sí, profe. Voy a tratar de hacerlo más chiquito posible para que se agrande esta parte, porque mientras que vamos explicando, lo vamos entendiendo. Entonces, hoy nos toca serie 7, que el tema fundamental de hoy fue el potencial químico. Justamente el potencial químico es la propiedad más importante de la segunda parte de la asignatura. También estuvo hablando Ana sobre soluciones ideales y fundamentalmente de las propiedades molares parciales. Hoy vamos a ver una pequeña parte para después continuar la clase próxima. Lo primero que quería comentarles es, vamos a repasar qué es una propiedad molar parcial. Si yo, por ejemplo, tengo una propiedad, y esa propiedad, aquí yo escribí, a ver si puedo poner las letras. Yo elegí la energía interna, pero puede ser cualquier propiedad. La entalpía, la energía libre, cualquier propiedad. Y es función de la presión, la temperatura y el número de moles de muchos componentes, porque tengo un sistema con muchos componentes. En la primera parte de la materia no poníamos el número de componentes. Ahora aparecen porque antes trabajábamos con sistemas que tenían un solo componente y cambiaban de fase. Por eso es importante que ahora incorporar esta parte, o sea, ¿qué pasa con la propiedad extensiva de un sistema cuando tengo muchos componentes? Entonces a mí, como dijo Ana, ¿no? Voy a expresarlo en función de la presión, de la temperatura y el número de los componentes. Entonces, la derivada de cómo cambia la energía interna, que fue la propiedad que elegí, con respecto a la presión, a T constante, y manteniendo todos los otros componentes constantes, diferencial P, más cómo cambia la energía interna con respecto a la temperatura, a presión constante,
manteniendo el número de todos los otros componentes constantes, diferencial de T, más cómo cambia la energía interna con respecto al número de moles de un componente, y ese componente lo llamé I, manteniendo ahora tiene que ser la presión y la temperatura constante, y los otros componentes que son diferentes a I también tienen que ser constantes. Por eso puse NJ distinto de I. J es un componente que no es I y se tiene que mantener constante. Por ejemplo, si yo tengo el componente A y B, este sería A y el que se tiene que mantener constante es B. Y entonces, acá, como yo trabajé con el componente I, el diferencial de número de moles del componente I. Si trabajé con otro componente, va a ser la misma letra, el mismo subíndice. Como ustedes pueden ver, aparece una sumatoria. La sumatoria es porque tenemos que hacer esta derivada parcial para cada uno de los componentes. Como esto es una cosa como media larga, ¿no? Porque es una para cada componente, se puede representar como la propiedad molar parcial, así se llama, como una propiedad con un subíndice que dependerá del componente que estamos analizando, y una rayita arriba. Entonces, toda esta derivada se simplifica como UI molar parcial. Entonces, esta expresión matemática, que es cómo cambia esa propiedad de energía interna con la presión, la temperatura y la sumatoria de las propiedades molares parciales diferencial de NI. Esto que está marcado con amarillo, lo podemos hacer con cualquier propiedad que nosotros querramos. Esta puede ser la H, y entonces todo se reemplaza por H, la S y se va a reemplazar por S, la G y todo se va a reemplazar por G. Ay, me olvidé de poner una diapositiva, me parece. Bueno, acá. La voy a cambiar de lugar porque esta iba en segundo lugar. Ahí está. Entonces aquí tenemos para diferentes propiedades la presión, cambio con la temperatura y esta propiedad molar parcial. Que ustedes según la letra, ¿ven? U, H, A, que es la energía de Helmholtz, el volumen y la energía libre. Tan importante es la energía libre, molar parcial, que nosotros le damos un nombre propio. Se llama potencial químico. Así que el potencial químico, lo voy a escribir acá, es el cambio de la energía libre con respecto al número de moles del componente I, porque este subíndice es el mismo que estoy cambiando, con respecto a la presión y temperatura constantes, y el número de componentes que sean distintos que I tiene que mantener constante. Entonces, todas tienen una letra con una rayita, menos la energía libre molar parcial, que tiene nombre propio, se llama potencial químico. Es la propiedad más importante de los sistemas multicomponentes. Y ustedes ven acá que la puse a Mafalda, porque los sistemas multicomponentes, como puede ser una sopa o cualquier tipo de alimentos, se cumplirían esta situación en todos. Y eso explicaría con el aprendizaje del potencial químico por qué se producen fenómenos como, por ejemplo, la difusión. O por qué se produce un fenómeno, por ejemplo, como que se humedezca una galletita. Estamos hablando de alimentos, así que lo trabajaremos con alimentos. O fenómenos como que se ablanden cosas, bueno, algunos productos. Bueno, todo eso está relacionado con esto. Por ahí, trabajar con las propiedades suena un poco abstracto, porque no nos sirve mucho por ahí para entenderlo, qué es lo que está sucediendo realmente. Pero si trabajamos con el volumen, tiene la ventaja que el volumen es algo que lo podemos medir, que lo vemos todos, que es fácil de reconocer,
Así que voy a trabajar con la propiedad molar parcial, volumen, para que ustedes vean por qué cómo es este concepto. Bueno, vamos a verlo con el volumen. Imaginen que tenemos un recipiente como este. Está un poco chico, voy a agrandarlo un poco para que se vea. Ahí está. Un recipiente, si ustedes ven, aquí dentro del recipiente hay agua, por ejemplo. Y acá hay un baño. En ese baño está a una temperatura constante. O sea, hace que el agua que está aquí adentro de el solvente, yo le voy a decir agua, pero ese solvente que está aquí adentro, en un determinado volumen, tiene una determinada presión, está de forma isotérmica siempre. Siempre se va a manejar de forma isotérmica. Y la misma presión, porque estamos hablando de que la presión es la atmosférica. O sea que cumple eso que yo les había contado, que tenía que trabajarse con P y T constante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, imagínense que esto es agua. Y yo tengo una sal. Aquí pongo la sal. Esa es la sal que yo voy a agregar. Esta figura la saqué del Levin. Entonces, ¿qué va a pasar con el volumen? El volumen va a cambiar. Puede aumentar, puede disminuir, según las interacciones moleculares que haya. Y también según la cantidad de sal que estoy agregando. En este caso, el volumen pasó a ser volumen más un delta B. Entonces, podríamos, ahora voy a correrme un poquito para allá. Podríamos graficar el volumen, como dice acá, en función de la composición que estoy, o los números de, más que la composición, los números de moles de la sal que estoy agregando. Siempre está fijo el número de moles de solvente y estoy agregando una cantidad de sal. Entonces, ¿qué sucede cuando pasa eso? Y bueno, el volumen, como les contaba, puede aumentar o puede disminuir. Y bueno, uno puede tener una curva como esta, ir midiendo, agregando sal y viendo qué pasa con el volumen. Y esta es la curva que experimentalmente pude hallar. ¿Qué es esta? Es una curva experimental. Como toda curva, uno puede hacer un modelo matemático y representarlo con una función matemática, por supuesto. Entonces, ¿qué nos estaba diciendo que era el volumen molar parcial? El volumen molar parcial, recién lo definimos, es el cambio de volumen con respecto al número de moles. Si es de A, la sustancia que estoy agregando, del número de moles de A, porque se llamaba A la sustancia que le estaba agregando y el solvente le llaman B, acá en este problema. Entonces quise respetar la letra A, ¿no? Este J es en realidad A. Entonces cuando cambia el número de moles de A, van teniendo T y P y el número de moles del solvente constantes. Entonces, ¿qué es esto? Y nada más y nada menos es, en un punto determinado, la pendiente de esta curva que yo la marqué con el color rojo. Por lo tanto, ustedes pueden ver que el volumen molar parcial, que es la pendiente en el punto B, en este caso es positivo. Y en este otro caso es negativo. O sea que las propiedades molares parciales pueden tener signos positivos o negativos. Y eso lo diferencia de todo lo que habíamos visto anteriormente. Y puedo reconstruir, digamos, qué pasó con el cambio de volumen de esta forma. El cambio de volumen es igual, como se acuerdan que decía que era una sumatoria, vuelvo para atrás. La sumatoria de los volúmenes molares parciales diferencial de NI, como T y P es constante, lo puedo eliminar y me queda este pedacito. Entonces la suma de las dos componentes, A y B, y como uno era constante, era el solvente, en este caso era constante, lo elimino, lo cancelo, y solo el cambio de volumen se debe a la presencia del componente B, por ejemplo. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces esto lo vamos a dejar para la próxima clase, porque vamos a hacer unos problemas con esto, pero por ahora entonces lo escribí con palabras, yo les dibujé acá la curva, puse un modelo matemático cualquiera, esto es cualquier cosa, ¿no? Pero no necesariamente la figura que estoy haciendo acá, no tiene nada que ver.
por ejemplo, una función matemática como esta, donde Na es el número de moles de la sal que estoy agregando, y A, B y C son constantes, o sea que son números, no importan cuáles sean. Y me van a pedir que calcule el volumen molar parcial de la sal, y lo que hago es derivar sencillamente con respecto a A. Y entonces si derivo me queda, esto es una constante, esto es B, y esto es C, constante por 2Na, y este es el resultado. Es que es nada más y nada menos que aplicar la derivada en un punto. Bueno, hasta ahí no es tan difícil como parecía. Pero Mafalda sigue sufriendo, pobre. Porque ahí, cuando le aparece la energía libre, ¿sí? Cuesta un poquito más entenderlo. Entonces, dijimos que era con la presión, con el cambio de la temperatura y con la propiedad molar parcial, que la llamamos potencial químico. Y como es tan importante, vuelvo a marcarla para que recordemos que esto era el potencial químico y que este símbolo es igual que este, son sinónimos, pero no utilizamos esto si no le damos un nombre propio a la propiedad molar energía libre. Entonces, ahora si esto lo tengo que reemplazar, sencillamente aparece el cambio de energía libre, esto reemplazado con el potencial químico, y se va a escribir de esta manera. Y esto es muy, muy, muy importante. Es una ecuación fundamental de la físico-química. Ahora, el pobre Homero está pensando ahí, el monito le está golpeando el cerebro, porque ahora dice que tenemos que expresar el potencial químico, que el pobre Homero ya no se acuerda ni lo que era el potencial químico. Homero, acá te digo, es el cambio de la energía libre con respecto al número de moles del mismo componente, manteniendo P y T y NJ constantes, ¿no? Que tiene que ser distinto de I. Constante. Entonces, tengo que expresar el potencial químico como función de la energía interna, la entalpía, la energía libre de Helmholtz y la entropía. Entonces, ¿por qué el potencial químico es tan importante? Porque en realidad el potencial químico me va a servir a mí para expresar otras propiedades como que ya conocía: energía interna, entalpía, energía libre, o de Helmholtz, que la llamábamos A, y la entropía. Entonces, justamente por eso es tan importante el potencial químico, porque me sirve para calcular las otras propiedades que no las conocía. Bueno, entonces vamos a la primera. ¿Qué hago? ¿Se acuerdan de esta ecuación que fue la que les dije? Esta es la base de la físico-química. Lista, es esta. La dijimos recién. Entonces, en vez de G, ya lo hicimos muchas veces con Silvia en la serie 6, reemplazamos G por G es igual a H menos TS. Pero ahora, como es multicomponente, le aparece esta colita que tiene que ver con el potencial químico. O sea, la diferencia de lo que explicó Silvia y lo que estamos explicando ahora es que Silvia tenía un solo componente, y nosotros, que podría cambiar de fase, y nosotros tenemos realmente muchos componentes, que también puede cambiar de fase. No lo vamos a complicar, por ahora están todos en una misma fase. Entonces, aquí tenemos directamente, reemplazamos G por H menos TS, lo derivamos, que ya lo hicieron con Silvia muchas veces, eliminamos, y entonces, ¿qué? Nos queda cómo cambió la entalpía con el potencial químico, que era algo que no estaba supuestamente relacionado, está directamente relacionado. Y fíjense que es muy parecida la forma de la ecuación, por supuesto, que la entalpía no va a ser función de presión y temperatura, como habíamos visto antes, sino que en este caso es función de presión y la entropía. O sea, son las derivadas naturales con sumado el multicomponente atrás como una colita. Sigamos con el otro, la energía interna. Entonces, lo mismo, reemplazo aquí y me queda la misma propiedad derivada,
función natural con el potencial químico como colita atrás. Por último, era la energía de Helmholtz, y es exactamente lo mismo. Otra vez, yo voy rápido porque ustedes van a tener esta filmina, así que no tiene mucho sentido que explicar cosa por cosa, porque es más que nada, es ver que todas las propiedades se van a relacionar con el potencial químico. Y la última que quedaba era la entropía, que es esta, que aparece otra vez la colita, pero como, claro, la entropía tiene unidades de energía sobre temperatura, entonces, obvio, tiene que aparecer 1 sobre T para poder que sean dimensionalmente que se puedan medir. Bueno, pero también aparece en la parte de multicomponentes. O sea, que lo más importante que quiero decir aquí, que cualquier propiedad que sea, si cambia la composición, cambian las propiedades. Eso es sencillamente lo que nos está diciendo esto. ¿Y qué propiedades? U, H, A y S. Bueno, hasta ahí vamos a dejarlo. Problema 1. Vamos al problema 2. El problema 2 es acá voy a aprovechar para corregir que me queda mal, tiene que venir, bueno, más complicado para corregir el subíndice del dióxido de carbono. Pero tengo una reacción química que dice monóxido de carbono más agua, que están en forma de gas, nos da dióxido de carbono más hidrógeno. Y nos dice que conocemos la energía libre de formación de las siguientes sustancias y tenemos que calcular el potencial químico estándar de la reacción. El potencial químico estándar de la reacción se refiere a delta G de la reacción, que le vamos a llamar cerito. Esta parte termoquímica fue muy escueta la explicación del tema, ¿no? No es muy desarrollado acá, solo tenemos 1 o 2 problemas para ver. Lo que tenemos que hacer es sacar el delta G de la reacción. Ustedes saben que el coeficiente estequiométrico por ahí en la unidad de equilibrio químico lo vuelvan a retomar esta partecita, ¿no? Estos son los coeficientes estequiométricos. Este es el del hidrógeno, este es el coeficiente estequiométrico del dióxido, el del agua y del monóxido. El coeficiente estequiométrico del hidrógeno, que la letra es nu sub i, es 1 porque es producto. O sea, los productos, el valor es 1. Y los reactivos es menos 1. Y el delta G de formación, que está acá tabulado, me dice que yo entonces tengo que hacer sumatoria de nu sub i delta G de formación cerito, que cerito significa que está hecho a la temperatura de referencia, que es 25 grados Celsius. O sea, el hidrógeno tiene coeficiente estequiométrico 1. Por el delta G de formación del hidrógeno, que es 0, porque viene de su propio elemento directamente. Los gases que tienen el mismo elemento, el delta G por convención vale 0. Luego, 1 por el dióxido, que es una sustancia que está formada por dos diferentes tipos de átomos, entonces tiene un valor. Menos 394,4 kilojoule por mol. Ahora me voy a los reactivos. Y los reactivos, el coeficiente estequiométrico era menos. El del agua, menos 1. Y el del agua es menos 228,6. Ahora sigo con el monóxido, que también es menos, y su coeficiente su delta G de formación es menos, también es negativo, 137,2 kilojoule por mol. Si alguien, por favor, me puede hacer esta cuenta, cuánto nos da, tengan en cuenta con los valores de los signos.
Menos 28,6, puede ser. A ver. A mí me quedó igual. Perfecto. ¿Quiere decir que es esto? Que sea un valor, el delta G de la reacción sea... Ay, ¿qué le pasó? Que el delta G de la reacción sea negativo. ¿Esta reacción va a ocurrir en este sentido? Sí. Sí. Ocurre en el sentido presentado, ¿no? Igual, este tema, como les contaba, lo vamos a volver a retomar cuando veamos equilibrio químico. Por ahora lo dejamos así. Bueno, espero que no se estén durmiendo, pero vamos a ver algo que por ahí sí les interesa más y que está relacionado con el delta G de reacción, que es la bomba calorimétrica. Voy a dejar de compartir un minutito, nada más, para abrir la cámara porque me gustaría que me escuchen un poquito, si pueden, con atención. En nutrición, uno les puede, se tiene que evaluar el valor calórico de un alimento, ¿sí? El valor calórico de un alimento se evalúa a través del porcentaje que tiene de proteínas, hidratos de carbono y de grasas. ¿Cuántas calorías tiene un gramo de grasa? ¿Alguien sabe? 9 puede ser. Perfecto, 9 calorías por gramo. Y las proteínas y los hidratos de carbono tienen un valor energético de 4. 4, exactamente. Entonces, ¿qué hace un nutricionista? Se fija la composición del alimento, los gramos que tiene de proteína, los gramos que tiene de grasa, los gramos de hidratos de carbono, y cada uno lo multiplica por el número que era 4 para los hidratos, 4 para las proteínas y 9 para las grasas. Obviamente, la unidad que utilizan, calorías por gramo, es una unidad vieja, no es la del sistema internacional, recontra vieja. De hecho, ya en algunos productos ya vienen las especificaciones en el sistema internacional de unidades, donde se utiliza la energía como joule. Pero estamos tan acostumbrados con esos valores y son tan lindos y tan redonditos que seguimos usando 4, 4 y 9 porque es fácil de acordarnos. Y bueno, y generalmente cuando analizamos los alimentos lo hacemos de esa manera. Pero esa manera no es una manera exacta de la energía que trae un alimento, sino es aproximada. Porque evidentemente según el tipo de grasa y según el tipo de proteína, según el tipo de hidrato de carbono, el valor va a oscilar, no es siempre 4 ni siempre 9. Por lo tanto, para saber exactamente la energía que trae un alimento y hacerlo correctamente, necesitamos utilizar una bomba calorimétrica. ¿Sí? Yo para que ustedes vean qué linda que es esta carrera y cuánta utilidad tiene, yo les dejé el video, se los puse el link, pero me gustaría que ustedes vean, voy a mostrarles mínimamente una bomba calorimétrica. 2 minutos después, ustedes el video lo siguen mirando, todo lo que quieran, pueden buscar más. Porque bueno, lamentablemente no nos podemos ir a ningún laboratorio, pero a ver si puedo mostrarles. Ojalá me deje. Bueno, ustedes acá están viendo la bomba calorimétrica. Estás en un laboratorio y están explicando cómo es una bomba calorimétrica. Si yo
No sé si va a funcionar el sonido. Ustedes me dicen si escuchan. No, ¿No se escucha? No. no. Creo que tenés No, que no poner sé qué. compartir con sonido. A ver. ¿Ahora? ¿Ahí? ¿Ahora? No, tampoco. Bueno, no sé qué es ¿Ahí me escuchan ustedes? Sí. Sí, a a vos ti sí. sí. A ti sí. Bueno, no sé cuál es el problema que tiene de configuración. Bueno, yo se los voy a contar. Mientras que ella va hablando, les cuento que lo que está mostrando es la bomba calorimétrica, que tiene unas paredes, ¿ves que es un recipiente cilíndrico que tiene paredes muy gruesas? ¿Mm? ¿Por qué tiene paredes gruesas? Porque ahí se va a producir la combustión del alimento que ustedes quieren evaluar. Entonces, cuando se produce una combustión, y obviamente yo lo que quiero es que el alimento pase totalmente se produzca una oxidación, la combustión, y que me quede dióxido de carbono, agua, como los resultados de la combustión, o sea, una combustión totalmente desplazada hacia la derecha, que no quede nada de reactivo, no quede nada de alimentos. Entonces, como tengo muchos gases que van a aumentar su temperatura y aumentar su presión, porque este recipiente que aparece acá es hermético, tiene que tener las paredes gruesas para que no se expandan y salte. Y otra de las cosas que ustedes pueden notar es que tiene una rosca, justamente porque tiene que soportar la elevada presión que van a tener los gases. Entonces, por eso tiene que ser resistente. La presión que va a resistir es de 30 a 40 atmósferas, es enorme. Y la cantidad de muestras que se va a poner es tan pequeñita, a pesar de todo, la energía que tiene un alimento cuando se produce una combustión es extremadamente grande. Ahí muestra la tapa que se va a colocar en el alimento, en la bomba calorimétrica. Y ahí lo que está mostrando es que tiene dos válvulas. Una válvula donde va a ingresar el comburente, que es el oxígeno puro se hace, y una válvula para que ingrese a la salida. Generalmente la segunda válvula se usa como válvula de purga. ¿Por qué se usa oxígeno puro y no aire? Porque el aire tiene una composición aproximadamente de 0,21% de volumen, o moles, fracción molar, 0,21 de oxígeno y el resto nitrógeno, que es un inerte. Entonces, para evitar que esté el inerte y que queden restos del alimento sin producirse la combustión, entonces tienen que poner oxígeno puro. Y al comenzar el experimento, tienen que barrer con oxígeno todo el aire que hay para asegurarse que realmente no quede reactivo. Entonces tiene esas dos válvulas. Y después obviamente se tiene que eliminar el resto del oxígeno cuando se produjo ya la finalización del experimento, entonces se tiene que salir por la válvula de escape. Y ustedes van a ver que aparece un alambrecito por debajo, ese alambrecito que aparece por acá, que justo ella ahora tiene el guante, ahí se va a colocar la muestra. Ahí ese recipiente chiquitito, ahí va a ir la muestra que va a ser pesada perfectamente y además tenemos que tener una balanza analítica porque necesitamos con los decimales exactos. La cantidad de muestra que se va a poner es muy, muy pequeña. No va a pasar más o menos de 1 gramo, porque justamente lo que quiero es que se produzca una gran combustión, ¿sí? Y no quede reactivo. Bueno, en este caso particular, lo que se hace es que
cómo se produce la combustión. Una vez que se cierra la bomba, se va a colocar en un recipiente como que se muestra ahí. Este recipiente es nada más que un baño de agua. Entonces, se cierra la bomba, ¿y cómo hago que se produzca la combustión si está todo cerrado? Entonces se hace de forma electrónica a través de un alambre. Ese alambre se produce una chispa y eso, como está rodeado de oxígeno, la combustión. Y ese alambre también se mide y se pesa, porque siempre tiene que ser en realidad se mide y es estandarizado, no puede ser cualquier alambre, porque siempre tiene que ser el mismo para no afectar en la medición. Bueno, se coloca en ese baño de agua y ese baño de agua tiene la característica, que no sé si lo muestra acá o más adelante. Ahí está mostrando las válvulas. Bueno, ustedes van a ver que van a colocar la muestra en un recipiente que tiene agua, sencillamente, y con un agitador para homogeneizar y que todo esté a la misma temperatura. Si yo, después lo pueden mirar tranquilos, no hace falta que yo se los esté recitando al lado. Dejo de compartir un ratito. Entonces, ahora sí, me voy a ir a mi presentación. Entonces, sencillamente, en un esquema, voy a mostrarles la bomba. Ahí está. Entonces teníamos la bomba en calorimétrica con el alambre donde está la muestra, que estaba en oxígeno, que tenía una tapa, que era un recipiente que se mantenía el volumen constante, y que eso está ubicado en un baño que es adiabático, de forma tal de que no se salga calor hacia el exterior. Y en ese baño, como les decía, tenía que haber un agitador para homogeneizar la temperatura del baño, que siempre sea la misma, y que además cuando esto se produzca la ignición, o sea que empiece la combustión y al finalizarla, que tengamos una temperatura constante. Hay un termómetro, por supuesto que no es un termómetro como este, que es un termómetro de varilla, sino un termómetro electrónico con mayor precisión. ¿Y qué más me falta? Y en algunas aparece un calentador eléctrico que después les voy a explicar para qué sirve, que serían las más modernas, y en las más antiguas no lo tenemos al calentador. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para calcular la energía de los alimentos, que no es otra cosa que la entalpía normal de combustión, o sea, el delta H de la reacción cerito. Cerito, si es a la temperatura que estoy comenzando, 298 Kelvin. Pero, por ejemplo, en los alimentos no me interesa conocer la temperatura el delta H de combustión de los alimentos a 298 Kelvin. Me interesa otra temperatura. ¿Cuál puede ser? ¿Qué temperatura tendrás que analizar? La del cuerpo, puede ser. Claro, la del cuerpo humano, obvio. Entonces, en los alimentos, este estudio no conviene hacer a 298, conviene hacerlo a 37 grados Celsius. Según mi interés en calcular el delta H de reacción. Bueno, el ejemplo clásico son los alimentos que uno analiza en otra temperatura diferente. Bueno, entonces, sencillamente al comienzo tengo los reactivos. ¿Quiénes son los reactivos? El reactivo es la muestra que yo voy a poner a analizar, el reactivo, y aparece que, no sé si ustedes lo ven, que aparece una letra K. ¿Qué es K? Es el calorímetro. ¿Por qué el calorímetro? Porque el calorímetro no era algo tan chiquito, tenía oxígeno, tenía un recipiente de paredes gruesas y herméticas, tenía un baño de agua, tiene unas paredes
muy rígidas, tiene un agitador, tiene un termómetro, todo eso lo simbolizamos como K. Al comienzo está todo, en este caso, a 298 grados Celsius. Luego de producirse la combustión, no tiene que quedar nada de muestra de reactivo. Tengo los productos y el calorímetro sigue siendo el mismo, o sea, productos más K. Pero la temperatura ya no es más 25, es 25 más un delta T, porque aumentó por la reacción de combustión. Ese delta T se va a registrar con el termómetro. ¿Vamos hasta ahí? Entonces me voy haciendo una flechita, reactivos más K a 25, productos más K a 25 más delta T, con la flechita. Ahora, ¿qué pasa esto? Esto es cómo lo analizábamos nosotros. Acá tendríamos que decir, bueno, tendría que aplicar el primer principio. El primer principio es un sistema cerrado. Nosotros no calculamos entalpía, ¿no? Con sistema cerrado, hacíamos la energía interna. Delta U, Q menos, siempre nos enseñaron esto, teníamos que aplicar esto. Entonces, bueno, a ver, trabajo, este agitador siempre está funcionando, no es que cambió el agitador por algún motivo en especial, siempre es el mismo, siempre está funcionando, es lo mismo, lo vamos a considerar que es casi despreciable con respecto a todo esto que aparece acá, o sea que esta energía es despreciable, es muy poquita lo que se gasta acá, no vamos a contarlo. Es más, la funcionalidad del agitador era que la temperatura se registrara mejor, digamos, esté en todos lados la misma. 0. Calor no hay, porque fíjense que dijimos que esto lo hacemos con unas paredes adiabáticas, además se da la situación esa que la combustión es un proceso tan rápido que no da lugar a la transferencia de calor, así que tampoco tenemos calor y nos queda como dice acá, delta U vale 0. Quiere decir que no podemos hacer nada con respecto a esto y lo que yo tengo sencillamente es que los reactivos pasaron a productos, pero lo que cambió fue la temperatura, entonces tampoco es una reacción esto. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros no podemos averiguar nada por un camino real, tenemos que hacer un camino hipotético. Siempre fue así, entonces me voy a ir a un camino hipotético y voy a pensar que se produjo la combustión, pero la temperatura no cambió, que está a 25. Entonces reactivos más calorímetro a 25 me va a dar producto más calorímetro a 25. Y este camino C, que es un camino hipotético, lo que yo estoy determinando es el delta O, no el delta H de reacción, el delta U de reacción porque esto es a volumen constante, obvio. Si hubiese sido a presión constante, calculaba el delta H de reacción. ¿Sí? Seguimos con el mismo concepto de sistema cerrado. Entonces, esta parte tampoco la puedo calcular porque no la conozco. Y por último, miren esta última. Esta última, donde tengo los productos más el calorímetro que están a 25, es sencillamente se han calentado delta T. Y acá que dice trabajo eléctrico, yo después le voy a explicar de dónde salió, pero voy a poner delta U, B esta parte. Entonces queda delta U, que no lo podríamos calcular en A, es igual a delta U C más delta U B. Delta UA era 0. Entonces, y delta UC, delta U de reacción, cerito 298, más delta UB es igual a 0. Entonces, delta U de reacción cerito es igual a menos delta UB. Bien, entonces yo puedo calcular de delta U de reacción, puedo pasar a delta H de reacción. No es tan difícil, ahora les voy a contar cómo, pero esta parte la tendría solucionada. Y este delta UB tendría que analizar qué es lo que le pasó acá, que los productos más el calorímetro se han calentado. Entonces tengo varias maneras de calentar algo. Una, o aumentar la energía interna. Una, por ejemplo, es calentando. Y si eso es así,
sería la capacidad calorífica de esta mezcla de productos más calorímetro por el cambio de temperatura. Fenómeno. Entonces, delta U R cerito es igual a menos C delta T. Delta T es el delta T de, que se midió con el termómetro. Y la capacidad calorífica la puedo calcular conociendo el delta U de reacción de una muestra patrón. Normalmente se utiliza como muestra patrón el ácido benzoico. Entonces, yo sé que el ácido benzoico tiene un determinado delta U de reacción y puedo hallar la capacidad calorífica del calorímetro, que es la capacidad calorífica del calorímetro P más K, que ustedes me pueden decir, sí, pero los productos que se obtienen del ácido benzoico no son los mismos productos que se van a obtener de qué sé yo, de un alimento. Sí, el producto va a ser el mismo, lo que no va a ser lo mismo es la proporción, pero la cantidad de muestra que se agrega es tan chiquitita que es casi despreciable este valor de producto, sino que lo que casi todo pesa es el calorímetro, que tiene una cantidad de agua enorme, que tiene todas unas paredes con hierro adentro. Imagínense que eso es mucho más, la cantidad de masa de eso es mucho más importante que la que tenía la muestrita esta de los productos de gases que van a salir. Así que siempre se hace con una muestra patrón, que se conoce la capacidad calorífica, o se mide cuál es, y entonces se calcula el delta U de la reacción. Esa es una posibilidad. Y las bombas calorimétricas más modernas lo que hacen es enfrían la muestra otra vez a la temperatura inicial. Si aumentó, lo que aumenta es en el orden de los decimales, no es gran cantidad de temperatura. Entonces vuelve otra vez a la temperatura inicial y con este calentador entregan el trabajo necesario, el trabajo eléctrico necesario, que se calculaba como diferencia de potencial. Voy a ponerlo con otra letra para que no parezca volumen. Diferencia de potencial por intensidad por el tiempo. La diferencia de potencial eléctrico se mide con un voltímetro, así que la intensidad se mide con un amperímetro. Son equipos que me lo pueden determinar, y el tiempo también. Así que el trabajo eléctrico es el único trabajo que se puede medir. Diferencia de potencial por intensidad por tiempo, como se puede medir fácilmente. Entonces aquí, en vez que delta V sea calentado, delta V menos el trabajo eléctrico. Como el trabajo eléctrico era entregado por el sistema, es negativo, entonces queda trabajo eléctrico. Entonces el delta U de reacción, bueno, lo dejo así, mejor. Y entonces delta U de reacción cerito, que es menos del trabajo eléctrico, queda más. Ahora, un detallecito. Siempre cuando ustedes van a calcular el delta U de reacción, de combustión, obviamente, siempre es negativo. Y en los dos casos va a ser negativo, porque en este caso está el T menos que aparece acá. Y en este caso, el trabajo eléctrico es trabajo negativo, que es trabajo entregado, aparece en el valor. Así que siempre el resultado debe ser negativo. Bueno, entonces una vez que ya tenemos esto, acá es lo mismo que, bueno, yo aquí les puse el menos para que lo tengan en cuenta, pero ya si consideramos que el trabajo eléctrico es trabajo que es negativo, ya tiene el menos ahí adelante, no hace falta. Bueno, y este es el equipo.
¿Y cómo pasamos de delta U de reacción a delta H de reacción? Y si nosotros en vez de poner delta H es igual a U más PB, entonces delta H es igual a delta U más delta PB. Y ustedes se pueden dar cuenta que el cambio del cambio PB no la van a dar los líquidos y los sólidos, sino lo van a dar los gases, porque eso es lo que van a cambiar, la presión y el volumen. Y en vez de poner delta PB, van a poner delta N RT, como es en el caso de los gases con una combustión. Esto vale para toda reacción, no solamente para la de combustión. Para la de la combustión cuando intervienen gases, nos queda esta. Esta expresión, miren esta, que es muy importante. Delta N es una adimensional. Es el número de moles de gases de los productos menos el número de gases de los reactivos. A veces es positivo, a veces es negativo. Pero no se pone moles, sino que es un adimensional. Porque el delta U se va a poner en unidades de kilojoule sobre mol. El R es kilojoule. Bueno, voy a ponerlo en mol. Joule sobre mol. Por la temperatura se va a simplificar con la Kelvin en el R, así que Joule sobre mol. Como este es adimensional, se tienen que sumar los dos datos, los dos términos, se tienen que sumar, y entonces ustedes verán que este término aporta 1000 veces menos que el delta U de reacción. Pasaba algo parecido en otras ocasiones, hemos visto esto. O sea que este siempre va multiplicado por 10 a la menos 3 para poder sumar acá. Bueno. Bueno, no se me han dormido, ¿están ahí atentos? Estamos aquí, estamos aquí. ¿Están ahí? Bueno, yo Lexi, yo te agrego, te re-agradezco, porque soy la única que me responde. Los demás están calladitos, yo digo, están durmiendo ahí, ya sé. Valentina también está ahí, de primera. Perfecto. Bueno, entonces ahora, ¿qué les parece si vamos al problema que tenemos que aplicar la bomba calorimétrica para calcular la energía de una grasa de pollo? Muy bien. Vamos a aplicarla. Ese sería el problema número 3. Acá tenemos la grasa de pollo. Dice, el valor calorífico de los alimentos, entalpía de combustión por unidad de masa, puede ser determinado por medidas de calor producido quemando una muestra del alimento considerado en una bomba calorimétrica. Entonces nos dan la muestra que tiene 0,129 gramos de grasa de pollo. Y por suerte nos dan la ecuación. No se va a dar esto siempre. Si es un alimento más complejo, no vamos a tener la ecuación. Y dice, se quemó con exceso de oxígeno en una bomba calorimétrica adiabática a volumen constante. La temperatura inicial es 37 grados, como les decía, uno trata de trabajar con la temperatura del cuerpo humano, y después de producida la reacción, la temperatura final es 39,913 grados Celsius. El sistema se enfrió nuevamente a la temperatura inicial y una corriente de 20 miliamperes fluyó durante 1800 segundos a través de un calentador del calorímetro para llevar la mezcla resultante nuevamente
a 39,913, que era la temperatura que había alcanzado, siendo la caída de potencial a lo largo del calentador la caída de potencial la vamos a simbolizar así, Ellos utilizaron la tecnología sofisticada. más sofisticada, Ok. 150 volts. Entonces lo que tenemos acá es que nos permite calcular ese trabajo, como le había Eléctrico. puesto yo, Trabajo trabajo B, eléctrico. Ajá, eléctrico. Entonces era la diferencia de potencial por la intensidad por el tiempo. Y el resultado de esto, volt por ampere, es joule. Joule sobre segundo. Por segundo queda joule el resultado del trabajo eléctrico. Así que si alguien lo puede sacar, les agradezco. A mí me dio esto. Sí, a mí también, 5.400. A mí también, sí. Perfecto. Entonces, vamos ahora, sabemos del trabajo eléctrico, y yo les había dicho que delta U por el camino A, perdón, por el camino B, a ver. Sí, porque por el camino A no sabíamos cómo llegar. Delta U de reacción era igual a menos delta U por el camino B, que era el trabajo eléctrico. Sí. Entonces, delta U de reacción, voy a ponerle al menos porque en realidad esto siempre es entregado, ¿no? Trabajo eléctrico entregado al sistema. Entonces, menos 5.400 joule, pero eso fue para una cantidad de masa de grasa de pollo, que es 0,129 gramos. Y por lo tanto, como nosotros queremos saber cuál es el valor calorífico en entalpía de combustión por unidad de masa, nosotros debemos corregir acá. A ver cuánto da. 41.860. Bueno, entonces, pero si lo pasamos a menos 4.041,9, queda kilojoule sobre gramo. ¿Y qué les parece si los ponemos en calorías? Entonces, una caloría, 4,18 joule. O sea que hay que dividirlo por 4,18. $10,02. Bueno, entonces, Menos 10. que dé negativo es verdad porque es una combustión, ¿no? 10,02 calorías, que en realidad es kilocalorías por gramo. Cuando hablamos en nutrición de calorías, en realidad se refiere a kilocalorías, no es calorías, es kilocalorías, ¿sí? Bueno. Son unidades viejas, inclusive a veces decían las calorías grandes. Las calorías grandes, esto es chisme, ¿no? Calorías grandes en realidad es kilocaloría. Pero bueno, son cosas viejas que ahora ya se están dejando en desuso. Bueno, entonces aproximadamente tenemos esa cantidad de grasa de pollo. Ahora si queremos sacar el delta H de la reacción, tendríamos que, ¿qué hacer? Tendríamos que plantear la ecuación, ¿no? Porque en realidad nosotros no somos unos reactores a volumen constante, sino en todo caso somos reactores a presión constante.
tendríamos que hacer esa formulita que decía delta H de reacción cerito es igual a delta U de reacción cerito más delta N RT. Por lo tanto, necesitamos plantear la ecuación que la combustión va a quedar dióxido de carbono más agua. Si tuviera la reacción de combustión un nitrógeno, tendría que quedarse amoníaco como resultado de la combustión. Bueno, entonces ustedes tendrían que igualar esta ecuación, ¿sí? Eso se lo dejo para ustedes. Igualar, calcular el delta, acá le voy a poner que ustedes tienen que igualarla, tienen que calcular el delta N de los gases y calcular el delta H de reacción, que por supuesto le tiene que seguir dando negativo. Y ustedes van a ver que no va a cambiar demasiado con ese valor de 10. Como habíamos dicho, que era casi irrelevante la parte del delta N RT. Bueno, se los dejo para ustedes. Ok, claro, profe, porque había dicho que ahí eran como 1000. 1000 veces más chiquito. Claro, ok. Bueno. Y por último, y ya para ir terminando la clase de hoy, acá tenemos un problema que nos va a hacer discutir lo que habíamos hablado con Ana sobre el potencial químico. Porque Ana nos dijo que el potencial químico es igual de potencial químico del mismo componente cuando se encuentra. Primero vamos a pensar en un gas. Ay, ¿qué quise acá? Quise poner una cosa y escribí otra. En un gas que se encuentra puro a una T y P. Entonces, es el potencial químico de ese gas puro, va a ser el potencial químico del gas puro a la misma temperatura T más una partecita que decía RT logaritmo de P. Porque siempre se tomaba como la presión de referencia, esta era a una temperatura T y a la presión de referencia que era una atmósfera. Entonces, si yo tenía el gas a una atmósfera y a la temperatura T, este término se va. Ahora, si tengo esta P, me quiere decir que es una presión distinta de una atmósfera. Eso sería el gas puro. Ahora, si el gas no está puro, está mezclado con otros gases, muchos gases, vamos a ponerlo, multicomponentes. Allí es donde hay que recordar que esa P está dividida entre unos, ¿no? Sí, siempre esto está expresado con un bar o una atmósfera, como quieramos, una atmósfera, un bar. Son equivalentes, pero vamos a ser coherentes y vamos a poner los dos lo mismo. Entonces acá está todo dividido por el pecerito. Y si es multicomponente, es muy... Entonces acá, ¿qué es? La presión, ¿qué es? Es parcial. Porque hay muchos gases, ¿sí? Entonces, un gas puro, muchos gases. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí vamos a dejarlo. Después, la clase que viene lo continuamos, porque lo vamos a trabajar un poquitito más. Y vamos a poner, en vez de poner logaritmo de PI, vamos a poner fracción molar por presión, utilizando la ley de Dalton, y combinar un poquito más la ecuación. Y entonces esto y esto, ¿se acuerdan cómo dijo Ana que lo llamábamos? Mu sub I asterisquito, que era un potencial químico del componente puro, del gas puro, a una determinada temperatura y presión, pero que no era una atmósfera.
De esta manera, nos quedaba solamente la fracción molar ahí, como más avanzadito. Pero el asterisquito de los dos es el componente puro. En esta la presión es una atmósfera y en esta la presión es distinta de una atmósfera. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a ir acá. Suponga que tengo 2 moles de hidrógeno a 2 atmósferas y 4 moles de nitrógeno a 3 atmósferas y 25 grados. Todo está a 25 grados. Y se mezclan a temperatura constante. Así que voy a dibujar. Uy, empecé como torcido. Bueno, estoy con mal pulso hoy. Tranquila, profe. Ahí está. Bueno, vamos a pensar que tengo, no sé, 2 moles de hidrógeno, están así. Y de esto tengo 4 moles de nitrógeno. Acá está a 2 atmósferas. Acá estoy a 3 atmósferas. Y todo está a 25 grados. Se mezclan a temperatura constante, o sea que siempre la temperatura es constante. Bueno, si se mezclan a temperatura constante, tengo una buena noticia, ¿vale? Todo esto que habíamos dicho acá. Al principio el gas está puro, entonces podríamos decirle que si yo tendría que escribir el potencial químico del hidrógeno, lo podría escribir así, tranquilamente. Mu sub I a la de temperatura T, que era 25, 298, más RT logaritmo de la presión del hidrógeno, que era 2 atmósferas. O sea, inicialmente podría escribirle el potencial químico del hidrógeno, qué feo que suena escribir todo esto, pero del hidrógeno, si está puro, ay, este cerito está de más, a una determinada temperatura T, más RT logaritmo, como era 2 atmósferas, será 2. Como dijo Lexi, así era, siempre digo lo mismo, me vas a odiar. Sí, no, perfecto, perfecto. Ah, bueno. Este valor está dividido por una atmósfera. Por lo tanto, no tiene ninguna dimensión. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Es un adimensional, porque dividir atmósfera sobre atmósfera queda sin unidad. Entonces, así hubiese sido aplicando esto. Y no lo quiero escribir para nitrógeno porque me va a dar más trabajo que nada, pero ustedes pueden sospechar que el mu del nitrógeno al comenzar es lo mismo, pero acá va a ir un 3. ¿Sí? Y esto, que parece que qué cosa rara que estás poniendo, nada más y nada menos es como si hubiese sido que el potencial químico, que es una propiedad, yo no conozco el estado de referencia y tengo que imponer un estado de referencia que es 25 grados Celsius y una atmósfera, nada más. Es ese valor a esa condición. Como toda propiedad, no podemos saber exactamente el valor, pero sí sabemos las diferencias. Bueno. Entonces, ¿qué va a ser el delta G de mezcla? Hay unas formulitas para sacarlo, pero vamos a empezar a entender lo que nos quiere decir el delta G de mezcla. El delta G de mezcla, en este caso, como son gases ideales, se comporta como ideal, así que le voy a escribir ideal. Igual hoy estamos en la clase de ideal. Es el G de mezcla al final de todo mezclado y al principio que estaban todos cada gas en su propio recipiente. ¿Sí? Como esto es un recipiente que está cerrado, o sea, al final están mezclados. Y cuando están mezclados van a tener esta forma de ecuación, o si quieren decir, esta forma de ecuación que aparece acá, por ahí es más fácil de entender. ¿Sí? Cuando inicialmente están así, al final están así. Entonces, al final será
Bueno, el número de moles del hidrógeno. Ay, por final. Me voy a la flecha azul. Mu, su I cerito T del hidrógeno, más RT, logaritmo de su presión parcial al final. Bueno, si no le voy a poner así, queda claro que es al final. Ahora, ¿qué pasa? Al final me falta el otro, era el nitrógeno. Idem. Y ahora no puedo seguir así, pero menos lo mismo, pero en el estado inicial. Y en el estado inicial habíamos dicho que estaba puro, que era así, que de hecho lo escribí acá. Yo para no poner tanto subíndice los eliminé un poquito acá. Acá le voy a hacer una cosita, le voy a poner presión parcial, así para que ustedes se acuerden que era la presión parcial, porque están mezclados, para no confundir. Bueno, entonces, si miramos estas dos expresiones, esto se va a restar, acá le tendría que poner una llave, porque es todo el estado inicial. Entonces, ¿quiénes se van a ir? Si multiplico, hago propiedad distributiva, todo lo que es el estado puro con respecto a la temperatura se anularía, porque si ustedes ven, sumo acá y resto acá. Sumo acá, pero resto acá. O sea, todo lo que es puro, chau. Y entonces, ¿qué queda? Al finalizar todo, nos queda... Bueno, voy a ver si encuentro otra hoja. Delta G de mezcla ideal, me queda N del, empecé con el hidrógeno, RT, logaritmo de la presión parcial del hidrógeno, más N del nitrógeno, RT, logaritmo de la presión parcial del nitrógeno, menos N del hidrógeno, RT, logaritmo de la presión inicial del hidrógeno, menos N del nitrógeno, RT, logaritmo de la presión inicial del nitrógeno. Acá le puse inicial y este sería la presión parcial final. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué trato de hacer? Y juntaría todo lo que es nitrógeno con lo que es nitrógeno y lo que es hidrógeno con lo que es hidrógeno. Y los logaritmos, la propiedad de los logaritmos, la resta, este tiene el hidrógeno igual que este. Y la resta de los logaritmos, ¿qué es? ¡Qué silencio! N de hidrógeno, RT, la resta de los logaritmos, ¿qué es? Logaritmo de presión final del hidrógeno sobre presión inicial. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era la división? La resta de los logaritmos es la división. Sí, sí, ahora sí. Más N de nitrógeno, RT, logaritmo de presión final del nitrógeno sobre presión inicial del nitrógeno. Ahí está. Entonces, la presión final, la inicial la conocemos. Bueno, la temperatura también, es más, puedo sacarla afuera.
Número de moles lo conocemos, R también, T también, lo puedo poner afuera directamente. Y la presión final sería lo que me faltaría a mí averiguar, cuál es la presión final después de haberse mezclado. Y voy a volver a la filmina anterior, a ver si tenemos alguna manera de calcular cuál va a ser la presión final de cada uno. ¿Qué dicen ustedes? Al final, al principio, vamos a pensar. Al principio estoy en este volumen. ¿Lo puedo sacar al volumen? Tengo número de moles, tengo la presión y tengo la temperatura. ¿Puedo saber el volumen de hidrógeno que hay acá? Sí, con la ecuación de gases. Claro, y lo mismo que con el nitrógeno. Y como este recipiente es un recipiente cerrado, voy a conocer que el volumen final es el mismo en los dos casos, ¿no? Así que el inicial y el final, el volumen total es el mismo, no va a cambiar. Van a cambiar después que se mezclen, obviamente, porque van a estar todos ocupando el mismo volumen. Pero en un comienzo, el volumen total es el mismo que al final, el sistema cerrado. Así que eso me va a permitir calcular el parámetro que me falta, que es la presión. Entonces, el volumen es el volumen de nitrógeno, pues el volumen del hidrógeno inicialmente. ¿Sí? Eso lo tendrían que calcular ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Y sacamos con el volumen al final. Está todo mezclado. Entonces va a cumplirse la ecuación. Si están mezclados, el número de moles va a ser totales. La temperatura la conocemos, el volumen ya lo tenemos, solo tenemos que sacar la presión. Eso se lo digo también a ustedes. Presión final. Total. ¿Y cómo podemos calcular la presión parcial? Y la presión parcial se va a calcular como la fracción molar del hidrógeno por la presión total. Y la otra va a ser la misma, ¿no? Fracción molar por presión, la ley de Dalton. ¿Sí? Sí. Hacía falta que yo hiciera todo esto, es porque, bueno, les quise mostrar estas ecuaciones como para fijarlas, que Ana les estuvo contando, pero era para explicarles a ustedes dónde venían esas ecuaciones y que no eran tan complicadas como parecía que lo eran en un principio. Ahora, ¿hacía falta que yo hiciera todo esto? Y no, la verdad que no, porque podía haber aplicado directamente otro tipo de forma para calcular esto, que por él podría haber pensado en el primer principio, fijado si hay calor, si hay trabajo, como hacíamos antiguamente, y ahí nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Por ejemplo, lo voy a escribir con azul para que ustedes vean como si lo hubiéramos aplicado en la primera parte de la materia, hubiéramos hecho esto, delta U es igual a Q menos el trabajo. Entonces, ¿qué pasa acá? Delta U igual a Q menos el trabajo. Delta U es el delta U de los gases, que siempre van a estar a la misma temperatura. Entonces, el delta U va a valer 0. Claramente, porque si es función de la temperatura en los gases ideales, va a valer 0. Como escribí, ahí vale 0. O sea que el calor es igual que el trabajo. ¿Y hay trabajo acá? Si yo mi sistema es este. No, no hay. Entonces, el calor también vale 0. O sea, calor, delta U y trabajo siempre vale 0. Y entonces ustedes si me están diciendo acá, ¿cuánto vale delta U de mezcla? No te lo pedí, pero lo pido. Delta U de mezcla ideal. ¿Cuánto vale? 0. Si yo dijera, a ver, delta H, si delta U vale de mezcla vale 0, delta H de mezcla, ¿cuánto va a valer? 0. 0.
Y si les pido delta B de mezcla, ¿cambió el volumen? 0 también. 0. Siempre pasa que con los delta U, delta H y delta B de mezcla ideal valen 0. Y acá lo vemos desde, o sea, lo fundamentamos. Ana lo fundamentó desde el punto de vista de las derivadas, y yo se lo fundamento de lo que vimos nosotros en la primera parte de la materia, que es exactamente lo mismo. Así que ahí está. Y nos queda que, por último, delta S de mezcla, que se queda para sacar delta S de mezcla. ¿No? Bueno, entonces ahora voy a pasar a la otra hoja. Entonces, aquí, a ver si voy a volver acá. Delta G de mezcla, ideal, me quedó N, o podría decir RT, N, del componente hidrógeno, logaritmo, presión final de hidrógeno sobre presión inicial de hidrógeno, más N de nitrógeno, logaritmo, presión final de nitrógeno, presión inicial de nitrógeno. Esta cuenta podría haberla hecho así. No quiero, esto sería inicial. No quiero confundir con el componente. ¿Sí? Inicial. Y queda así, como, y hasta puedo simplificarla aún más. Si fuese la presión constante inicialmente, que al final, que no es este el caso, pero si hubiese sido la presión constante, me hubiese quedado la fórmula que Ana nos contó, que decía que delta G de mezcla ideal era NRT sumatoria de XY logaritmo de XY. Esta fórmula viene de la anterior, en la situación que la presión sea también constante. O sea, la presión y la temperatura tiene que ser constante. En la anterior mía no es la presión constante porque al principio tenían diferentes presiones los gases. Uno tenía 2 atmósferas y la otra tenía 3 atmósferas. Tienen distinta presión. Entonces no vale esa fórmula. Pero en el caso de que dice B, que ambos gases tengan la misma presión, es totalmente válida la fórmula que Ana me planteó. ¿Estamos? O sea que en la parte B, ustedes lo van a hacer de esta manera y es muy sencilla la resolución. El delta U, el delta U de mezcla, ideal. El delta H de mezcla, ideal. Y el delta B de mezcla, ideal, van a valer 0 en esta condición, como vimos anteriormente. Y por último, el delta S de mezcla ideal se va a calcular como la derivada de delta G de mezcla, porque viene de acá, diferencial de G, B diferencial P, menos S diferencial T. Entonces, si aplico esta ecuación, si la presión es constante, ¿cómo cambia con la temperatura? Es menos S. Bueno, menos delta S de mezcla ideal. Le pongo acá el menos y ya, porque ya lo escribí ahí adelante. Entonces, sencillamente tendría que derivar esta ecuación con respecto a la temperatura a presión constante. Cuando miro, no es función de la presión esta ecuación, porque la presión también es constante, obvio. No tiene nada que ver con la presión. Entonces, como no es función de la presión, solo de la temperatura, me queda NR sumatoria XY logaritmo de XY. Y como les decía, tiene que tener un signo menos adelante. Porque esta ecuación
el delta G de mezcla ideal, cuando ustedes saquen la cuenta, siempre tiene que ser menor a 0, porque se van a mezclar idealmente, quiere decir que es espontáneo que se mezclen los gases. Y delta S siempre tiene que ser mayor a 0 en la mezcla, porque si lo quieren ver como del orden y el desorden, cuando los gases se mezclan se desordena más, entonces aumenta la entropía. Y además tiene que cumplirse que como justamente no hay ningún cambio de energía involucrado, no queda otra que delta S tiene que aumentar para que la entropía del universo aumente, no hay otra manera. Y nos queda, para terminar, bueno, esto es facilísimo porque ustedes tienen que contar que es la misma presión, o sea, explicar esto. ¿Cómo calculamos, en el caso la otra pregunta, que es el delta S de mezcla? Entonces, para calcular el delta S de mezcla, voy a abrir una hojita acá, ¿puedo? Ay. Ay, no me pone. Ahí está. Bueno, a ver si se animan a mostrarme cómo calcular el delta S de mezcla. Delta S de mezcla ideal para el caso que habíamos visto nosotros. Va a ser cómo cambia la entropía del hidrógeno más cómo cambia la entropía del nitrógeno. Entonces, ¿cómo cambiaba la entropía del hidrógeno? Con la hermosa ecuacióncita que le hemos dado, ¿no? Que decía Cp logaritmo de T2 sobre T1 menos R logaritmo de presión 2 sobre presión 1 y la otra misma ecuación. Acá le voy a poner para cualquier gas, así no queda especificado. Cb logaritmo de T2 sobre T1 más R logaritmo de B2 sobre B1. A ver, ustedes tienen que calcular delta S del hidrógeno. ¿Cuál de las dos van a utilizar? ¿La A o la B? La A. ¿Por qué la A? Porque si es del hidrógeno... claro, estamos hablando de la mezcla, ¿no? Claro, al principio, o sea, el 2 sería el estado final del hidrógeno y al Claro. comienzo sería el estado inicial. La respuesta es cualquiera de las dos. La que les resulte más fácil van a utilizar, porque tienen los datos o porque ya los calcularon. En los dos tenemos la característica que estamos a temperatura constante. Entonces, este término se va. Ahora, ustedes verifiquen, hagan ese esfuerzo de probar las dos ecuaciones y a ver si les quedaba lo mismo, porque total ya habían calculado en un paso anterior los volúmenes. Okay. Pero por las dudas. Ahora, cuando aparece esta presión, es la presión parcial. ¿Estamos? Que tiene el hidrógeno en la mezcla. Sí. Y este es el volumen total que tiene el hidrógeno en la mezcla, el total de todo, ¿no? El que es fijo. Y el inicial se refiere al volumen que está ocupando nada más que el hidrógeno en el compartimento que está solo el hidrógeno, ¿sí? Sí, sí. Bueno, Ahora. entonces, como tienen la respuesta, se los dejo para que ustedes lo tengan. Pero ustedes ya están sospechando que si la presión es la misma al comienzo y al final, les va a quedar
como les contaba, esta misma ecuación. Esta misma, si la presión es. Así que verifiquen, prueben todo, jueguen con las ecuaciones y verifiquen que todo lo que les estoy diciendo es lo mismo. Por hoy, creo que fue demasiado ya. Eso sería en el caso B, ¿no? Cuando te Claro, dice que ya. que en el Ok, caso B. ok. La única manera de asegurarse de que lo que ustedes están haciendo está bien es que lo prueben. Todo lo que vimos antes con esto, relacionen. Bueno, ya por hoy terminamos la clase. Justo terminamos a las 20:04. Así que un comentario. Yo el viernes tengo que estar dando un curso de posgrado a la misma hora que nosotros tenemos. Supuestamente el curso termina a las 6 de la tarde. Entonces, yo lo que voy a hacer es, para que no pierdan la clase, una posibilidad era dar la clase, poner la clase grabada y ustedes la miraban, y otra que se me ocurrió recién, pensar que empezamos 6:30, como para darme un respirito de media hora para volver a conectar con este curso, ¿sí? ¿Les parece? Entonces, yo les aviso por la plataforma que empezaríamos 6:30 el viernes nosotros. Lo que sí, no voy a estar cuando se abre el curso de teórico y ni nada, eso ya saben que como el Zoom está ocupado con otro curso, entonces no puedo simultáneamente abrir. ¿Está bien? Perfecto, 6:30 sí. largamos. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces le voy a contestar a Marian, que si no, Marian, ¿te quedás un ratito ahí? Dale, sí. Dale.